Voces del viento, SJR, tu historia en mi voz. Nuestra querida audiencia, les damos la bienvenida a una emisión más de Voces del viento. En esta ocasión hablaremos de las historias de un lugar mágico y pintoresco llamado Acambay. Acambay se localiza a 84 kilómetros de Toluca por la carretera federal 55. El nombre de Acambay es de origen otomí y significa peñascos divinos. Se caracteriza por su clima templado con abundantes lluvias en verano. Antes de que llegaran los otomíes, era conocido como Huamango, construido como centro ceremonial que data del año 800 después de Cristo. Acambay se edificó sobre la parte alta de la meseta de San Miguel. Tiene un perfecto dominio visual del Valle de los Espejos. Otras eminencias son las peñas, como Peña Redonda y el Balcón del Diablo. Esta es una zona de actividades intrépidas, como senderismo, ciclismo, rappel y tirolesa. Un dato muy interesante, pero que muy pocos conocen, es que el 19 de noviembre de 1912, Acambay sufrió un sismo con una magnitud aproximada de 6.9 en la escala de Richter. Este sismo prácticamente enterró el pueblo. Se reportaron 140 personas fallecidas. De hecho, cuentan con un museo que así lo muestra. Pero su gente siempre se ha caracterizado por levantarse de los peores desastres y las intensas tormentas. Es gente trabajadora, de raíces fuertes y solidaria. Acambay es un lugar pintoresco, mágico y con un toque muy particular. Sus calles aún se mantienen empedradas y sus casas con tejas bermellón. En algunas fuentes lo retratan semejante al pueblo de Coco, película mexicana de Pixar, y todo aquel que lo visita se contagia de un encanto especial que lo hace regresar. Y aquí, en este lugar, pasó lo siguiente. Una de las leyendas más conocidas en Acambay es la del Balcón del Diablo. En este lugar hay dos peñas que contienen rocas que son parte de la falla Acambay-Zapopan, que se produjo en el sismo de 1912, del que ya habíamos hablado en la semblanza. Una de las rocas que está desprendida de los acantilados tomó el nombre del Balcón del Diablo. Es una piedra vertical de aproximadamente 10 metros de altura y sobresale al perfil rocoso. Ahora vamos a conocer por qué se le dio este nombre. Resulta que una persona andaba juntando leña y pencas para mantener la hoguera de su casa. Se dice que en aquella ocasión este señor se encontró a una niña justo en la cima de la peña. Era bonita, rubia y bien vestida. En ese momento ella le pidió ayuda al señor para brincar a la otra cañada. El señor aceptó complaciente, pero como ya llevaba su leña, hacha y ambas manos llenas, le propuso que se subiera en su espalda. La niña, sin pensarlo, aceptó, pero le dijo: «Deténgase, solo le quiero pedir un favor. Antes de subirme a su espalda, prométame que sienta lo que sienta o escuche lo que escuche, no vaya a voltear, porque si voltea, puede morir». El señor, un tanto espantado y hasta cierto punto incrédulo, le dio su palabra de que no lo haría. Entonces subió a la niña en su espalda y se da cuenta de repente que ya no sentía a la niña, sentía algo mucho más pesado y rasposo en su espalda, además de caliente. Aunado a esa sensación, también comenzó a escuchar ruidos. Y fue tanta su inquietud por saber lo que estaba pasando que volteó. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que lo que llevaba en la espalda era una gran serpiente. Completamente espantado, regresó a su casa y les platicó la experiencia a sus familiares.
y a los pocos días murió. Entonces, a partir de ese suceso, los lugareños comentaban que la niña se personificaba en el diablo y ella precisamente vivía en aquel acantilado en donde se desprendía la piedra a la que se le dio el nombre del balcón del diablo. Esta historia es tomada de la narración de Edgar Serrano Pérez, uno de los cronistas más reconocidos de Acambay. Con respecto a esta peña, la cual también algunos le llaman el pulgar del diablo, se han registrado por lo menos 3 accidentes anualmente de las personas que les gusta hacer rapel en esta zona. No sé qué tan cierta sea esta leyenda de la niña. Lo que sí sé es que esta peña ha sido testigo de muchas muertes. Ahora vamos a escuchar tu historia en mi voz. Esta anécdota la vamos a titular Efecto Inexplicable. La envía nuestra amiga Andrea. Voy a omitir el apellido por razones de privacidad, ya que es un apellido muy reconocido en Acambay. Corría el año de 1959, cuando yo cuidaba a mi sobrina, hija de mi hermana mayor. En ese entonces yo tenía 9 años. Reconozco ahora que en realidad era muy pequeña para hacerme responsable de una bebé, pero siempre estaba bajo la supervisión de mi hermana y mi cuñado. Una ocasión ellos tuvieron que viajar a otro pueblo, pero no podían llevarnos, porque en ese entonces se transportaba la gente en burros o caballos para viajar a zonas aledañas en donde adquirían los productos para su comercio. Así que nos encargaron a la bebé y a mí con una señora que cuidaba de su mamá, una ancianita paralítica que no podía ver bien porque sus ojos estaban llenos de cataratas. Sus hijas la bañaban, le daban de comer en la boca y la atendían en sus necesidades básicas. Al estar en casa de esa señora, la bebé no paraba de llorar. Yo ya estaba cansada de arrullarla. Una de las hijas de la anciana me dijo: ¿sabes por qué llora tanto la niña? Porque la bruja ya sabe que están aquí. Mira, desde el techo te ve. Después de esas palabras que me paralizaron, levanté la mirada al techo y me percaté que había un agujero en donde se veía un ojo que se movía para todos lados. Estaba muy asustada, pero no podía hacer nada en ese momento. Por la noche nos durmieron en la habitación de la viejita. Ella dormía en un catre y en el suelo nos pusieron un petate para que la bebé y yo pudiéramos descansar. Estaba tan incómoda que no podía conciliar el sueño. Por más que trataba de acomodarme, no podía dormir, hasta que me acosté de espaldas al catre de la viejita. Escuchaba a lo lejos el ruido de la hierba seca, de algunos animales rondando la casa. Incluso escuchaba el ulular de un búho. Cuando de pronto escuché que el catre detrás de mí rechinaba. Temerosa y con mucho cuidado volteé y vi cómo la ancianita estaba sentada en la cama. Me asusté más aún cuando se levantó y caminó hacia la puerta. Abrió, se salió. Yo me quedé temblando y sin explicación alguna de lo que acababa de ver. ¿Cómo, si es inválida? ¿Cómo, si se supone que no ve y no puede moverse? Me invadió el miedo y me puse a orar todo lo que en ese momento yo sabía, hasta que escuché el gallo cantar. Ella regresó y se volvió a acostar. Al día siguiente, todo estaba normal, como si nada hubiera pasado. La ancianita seguía dependiendo de sus hijas, sin moverse ni parpadear. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? ¿Será acaso que engañaba a sus hijas para que la atendieran? ¿O simplemente recobraba fuerzas oscuras por la noche? No lo sé. Ustedes saquen sus propias conclusiones. La siguiente historia la envía Viviana Cerecer, de la Ciudad de México. Mi historia es muy breve, pero me ha marcado de una forma muy particular. Cuando yo estaba por cumplir mis 15 años, me sentía muy emocionada por los preparativos de mi fiesta.
Fui entonces con mi mamá y quien sería mi madrina para comprar mi vestido. Entramos a varios locales del centro de la Ciudad de México, pero me empecé a desesperar porque no encontrábamos lo que yo estaba buscando. Hasta que de pronto un vestido desde el otro lado de la acera llamó mi atención. Era azul plúmbago, justo el color que estaba buscando. Entramos sin pensarlo 2 veces y de cerca el vestido me parecía lo más hermoso y detallado. Comencé a mirarlo de abajo hacia arriba con detenimiento y con cierta fascinación, hasta que llegué al rostro del maniquí que lo portaba. Me dio un escalofrío instantáneo, ya que sus ojos eran muy vívidos, de mirada profunda e inquietante. Mi madre me dijo que me estaba hablando, pero yo no respondía. Era como si me hubiera quedado hipnotizada. Y yo sé que esto no me lo van a creer, pero vi como si ligeramente levantara una ceja y sonriera, pero de un solo lado. Ya saben, como una expresión burlona. Fue entonces cuando reaccioné y me invadió el terror. Me fui haciendo poco a poco para atrás y tomé otra dirección. Pero al voltear a verla de nuevo, ella me seguía con la mirada. Me quedé sin habla. En ese momento volteé a ver a mi mamá y a mi madrina, pero al parecer ellas no se habían percatado de nada, solo de mi extraño comportamiento. Ya pasaron 17 años de ese suceso y hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas con ese maniquí que no se cansa de burlarse en mi cara. Esta historia de Viviana me hizo recordar un maniquí ubicado en una tienda de novias del centro histórico de Chihuahua. Este maniquí es conocido como la Pascualita. Se ha convertido en una leyenda de la región, pero ha sobrepasado fronteras. Supuestamente es una mujer embalsamada que dejaron plantada el día de su boda, y se supone que se quitó la vida por despecho. Si ustedes me lo permiten, más adelante haremos un programa especial para hablar de este personaje. Y para finalizar, me voy a atrever a contar una historia personal que sucedió aproximadamente en el año 1978, en la colonia Morelos de la Ciudad de México. Yo vivía en un departamento que compartía con mi mamá, mi hermano y una tía. Recuerdo que mi mamá trabajaba todo el día y en la noche que llegaba la extrañábamos tanto que mi hermano y yo queríamos dormir con ella. Una noche, ya acostados los dos con mamá, vimos que del ropero que quedaba a los pies de la cama salió de un abrigo una sombra con un sombrero y caminó alrededor de la cama. Mi hermano y yo gritábamos y nos queríamos subir encima de mamá. Esa sombra se dirigió hacia la ventana y se salió como si traspasara la pared. Siendo ya una adulta, mi mamá y alguna de mis tías que se quedaban con nosotros por temporadas me platican que justo en ese departamento escuchaban que le llamaban por su nombre y también llegaban a ver sombras que pasaban de una habitación a otra. ¿Ustedes qué creen que pudo haber pasado? Algunos psicólogos afirman que durante nuestro primer septenio los niños somos muy imaginativos y construimos nuestros recuerdos con base en una historia de fantasía, lo que le llaman memorias fantasmas. Puede ser, pero entonces, ¿por qué mi madre también la vio? Estimados amigos, hemos llegado al final de esta recopilación de historias. Te invito a que nos escribas a nuestro correo que aparece en la descripción y nos platiques tu historia. Lo puedes hacer de manera anónima o si prefieres podemos compartir tu nombre. Atrévete a ser el protagonista de nuestro siguiente capítulo y presta mucha atención en lo que te susurran las voces del viento.